Y continuamos con la lección 9, el comienzo, reclamo de necesidad de la vida. El efecto de la vibración densificadora es transitorio, porque ese efecto se mantiene mientras la forma debe tener una determinada densidad. Pero cuando la forma debe utilizarse, el efecto va aminorando. Quiere decir que como vibración densificadora actúa siempre igual, densificando las vibraciones de vida no evolucionante que involución evoluciona. Pero, a medida que el efecto disminuye, la acción de la vibración densificadora que va disminuyendo tiene en esa forma resultado inverso, porque permite la disociación de vibraciones constitutivas de esa forma y la forma se va sutilizando progresivamente. Pregunta: ¿el estado sólido, líquido o gaseoso de los diferentes cuerpos es consecuencia de la vibración densificadora? Explicación: la vibración densificadora ha conformado las formas en su estado más sutil. Si luego, debido a factores climáticos u otros, cambian de estado y se condensan en ello, voy a repetir la explicación. La pregunta era: ¿el estado sólido, líquido, gaseoso de los diferentes cuerpos es consecuencia de la vibración densificadora? Explicación: la vibración densificadora ha conformado las formas en su estado más sutil. Si luego, debido a los factores climáticos u otros, cambian de estado y se condensan, en ello no actúa la vibración densificadora, que solo conforma la forma básica original. Pregunta: ¿todas las formas tienen su concepción en el plano espiritual de las formas? Repito, pregunta: ¿todas las formas tienen su concepción en el plano espiritual de las formas? Explicación: sí, todas las formas tienen su concepción en el plano espiritual de las formas y se expresan en los planos de forma que son físicos. Pregunta: ¿la expresión de la forma desde el plano espiritual de las formas hasta el físico denso visible no es involución? Explicación: en el plano de las formas todo es espiritual, y esa vibración espiritual de forma es la que, al proyectarse a los planos físicos de forma, las determina en razón de las necesidades de experiencias en ellos, en virtud de las cuales fueron reclamadas por la vida evolucionante. La forma espiritual constituye el patrón de la forma necesaria, de acuerdo con el cual las constituye la vibración vida no evolucionante que involución evoluciona, mediante lo que denominamos proceso de química espiritual y la acción de la vibración densificadora. La vida no evolucionante que involución evoluciona no las conforma por sí misma, sino que, al reclamo de la vida evolucionante, regido por la ley de evolución y con la antelación de milenios y milenios en nuestro tiempo, pero en el momento exacto, se constituyen en el plano de las formas que responden a las futuras necesidades de la vida evolucionante y que van proyectándose a medida que van siendo necesarias en los planos de forma. Pregunta:
¿Existe en el plano espiritual de las formas el patrón de nuestro cuerpo físico? Explicación. Sí, la vida evolucionante está destinada en nuestro sector a experimentar bajo la forma humana, como culminación evolutiva de las formas de la escala zoológica, hasta llegar al antropoide y finalmente al hombre, cuya forma deberá después sutilizarse y cambiar. Quiere decir que la forma humana es meta evolutiva en una etapa de la involución de la vida evolucionante, pero la evolución de esa forma prosigue en la etapa de evolución propiamente dicha, a través de la sutilización, hasta llegar al hombre sutil, y todo ello está ya constituido en el plano espiritual de las formas. Vemos que no hay improvisación. La forma, en la escala zoológica, tiende al hombre. La forma humana en su gestación pasa por todas sus etapas anteriores, desde el unicelular, significado. Los organismos pueden ser unicelulares, formados de una sola célula, o multicelulares, que se componen de millones de células. Los organismos vivos crecen y se desarrollan. Y continuamos hasta la forma humana. Es más, grupos de células correspondientes a cada una de las etapas zoológicas por las que van pasando el embrión quedan en el tálamo, que es el área del cerebro que ayuda a procesar la información que le llega desde los sentidos y la transmite a otras partes del cerebro. Y es así como un hombre puede tener en algunas oportunidades ciertas características físicas semejantes a animales, por una hipersensibilización del grupo de células que corresponden a esa especie, aun cuando éstas sean microscópicas. La causa de ello es siempre necesidad kármica. Pregunta. Dice una lección: en una especie de proceso químico se combina con vibraciones del plano. ¿A qué vibraciones se refiere? Explicación. En cada plano hay vibraciones que pertenecen al plano con exclusividad, y todos los elementos físicos que deben vivir o actuar en un plano físico deben tener en su constitución esas vibraciones para estar en concordancia con el plano. Lo mismo en lo que se refiere al mundo, porque dentro de un mismo plano, además de las vibraciones comunes a todos los mundos del plano, cada mundo tiene vibraciones específicas que le pertenecen con exclusividad. Por eso, la materia, a fin de poder servir a la vida evolucionante, proporcionándole los medios adecuados para que pueda realizar sus experiencias en un determinado plano y mundo, deberá tener las vibraciones correspondientes a ese plano y a ese mundo. Es por eso que la misma forma puede poseer características y propiedades diferentes en un mundo y otro mundo del mismo plano. Pregunta. Sabemos que en nuestro sistema solar hay mundos en punto evolutivo inferior y mundos superiores. ¿Se crean nuevos mundos en un sistema solar como el nuestro? Explicación. Cuando se forma un sistema solar, nace primero el Sol, de acuerdo con un plan dentro de la ley de evolución.
Durante un periodo determinado, ese Sol formará de sí mismo el número de planetas que le corresponden de acuerdo con el plan. Y una vez que dio nacimiento a todos esos planetas, el Sol ha adquirido ya otro estado vibratorio, que es el necesario para suministrar energía y mantener el sistema nacido de él. Pregunta: ¿el elemento es la forma que nosotros podemos percibir? Explicación: no. El elemento es vibración que está contenida, ya sea bajo un aspecto identificable o un aspecto inidentificable. Los elementos están contenidos en todas las formas físicas de la naturaleza y del ser humano, en mayor o menor grado. El aire y el agua los podemos evaluar, la tierra o trexio. Trexio, que significa tierra, está en todo y se manifiesta intensamente en ello. Y el fuego no podemos determinarlos ni encontrarlos en las formas, sino por los efectos. Pregunta: ¿los árboles petrificados continúan como elementos para experiencias de la vida evolucionante? Explicación: no. Fueron árboles y ahora son piedras. Las chispas que experimentaron en ellos lo hicieron antes en el mineral y luego en ese vegetal. No hubo involución de la forma, sino una transformación en la forma, pues ninguna chispa utilizará ya esa forma para experimentar. Pregunta: ¿en todo lo físico de nuestro mundo está la vibración densificadora? Explicación: las vibraciones físicas se encuentran en nuestro mundo en vasta diversidad de frecuencias y ondas vibratorias, pero en todos los conjuntos vibratorios físicos se encuentra la vibración densificadora, generada de sí misma por la vida no evolucionante que evoluciona, respondiendo al reclamo de necesidad de iniciar la etapa de la involución, impuesta a la vida evolucionante por la ley de evolución. Pregunta: ¿la vibración evolucionante tiene acción en lo que respecta a la evolución de los seres? Explicación: la vibración evolucionante actúa para la evolución de la forma exclusivamente, pues la evolución del ser debe ser lograda mediante el esfuerzo y el trabajo de cada uno. La forma evoluciona independientemente de la vida evolucionante que la utilice. Si de acuerdo con el momento de la evolución en un mundo corresponde a ese mundo vida evolucionante más sutil, que lógicamente necesita para sus experiencias formas más sutiles, actúa la vibración evolucionante iniciando la sutilización de las formas. La vida no evolucionante que evoluciona constituyó las formas, pero no puedes utilizarlas. En el momento evolutivo en que en un mundo debe comenzar la sutilización de lo físico, por la ley de evolución llega a él la vibración evolucionante e inicia el proceso de sutilización de todo lo físico, visible e invisible. Mis queridos, aquí haremos otra pausa. Vuelvo de inmediato. Gracias.